Muy bien, entonces vamos a escribir la fecha del día de hoy. Hoy estamos 5 de enero. ¿Ok? 5 de enero 2021. Matemática. ¿Ok? Taller en clases. Déjenme trabajar con la letra un poquito más grande. Ya. Taller en clases. El tema de hoy es los triángulos. Taller en clases. El tema, los triángulos. Tema, triángulos. Triángulos. Muy bien. Entonces vamos a realizar este taller de la hora sincrónica del día de hoy, 5 de enero del 2021. ¿Ok? Trabajamos con preguntas y la primera pregunta va a ser, ¿qué son los triángulos? Primera pregunta, ¿qué son los triángulos? ¿Qué son los triángulos? ¿Ok? Vamos a dejar 4 cuadritos para responder. 4 cuadritos. ¿Qué son los triángulos? Estamos en la página 190. 190. ¿Sí? 190. ¿Ya? ¿Cómo se clasifican los triángulos? Pregunta número 2. ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se clasifican los triángulos? ¿Ok? ¿Cómo se clasifican los triángulos? ¿Cómo se clasifican? Aquí vamos a dejar 4 cuadritos también. 4 para abajo, ¿ok? Pregunta número 3. ¿Qué son los triángulos equiláteros? Y dibuja un ejemplo. ¿Qué son los triángulos equiláteros? Equiláteros. ¿Qué son los triángulos equiláteros? Equilátero. Y grafica un ejemplo. ¿Ok? Y grafica un ejemplo. Muy bien. ¿Qué son los triángulos equiláteros? Y grafica un ejemplo. Pregunta número 4. ¿Qué son los triángulos isósceles? Y grafica un ejemplo. ¿Qué son los triángulos isósceles? Y grafica un ejemplo. Isósceles. Isósceles. Y grafica un ejemplo. Ya, seguimos. Pregunta 5. ¿Qué son los triángulos escalenos? Y grafica un ejemplo. ¿Qué son los triángulos escalenos? Y grafica un ejemplo. Y grafica un ejemplo. Muy bien. En cada pregunta van a dejar 4 cuadritos o 6 cuadritos, como ustedes deseen. 4 cuadritos o 6 cuadritos. ¿Ok? Pregunta número 6. ¿Qué son los triángulos acutámbulos? Y grafica un ejemplo.
¿Qué son los triángulos? Los triángulos acutángulos. Y grafica acutángulo, triángulos acutángulos. Y grafica un ejemplo. ¿Ok? Pregunta número 7. ¿Qué son los triángulos obtusángulos? ¿Qué son los triángulos obtusángulos? Obtusángulos. Y grafica un ejemplo. ¿Ok? Pregunta número 8. ¿Qué son los triángulos rectángulos? ¿Qué son los triángulos rectángulos? Rectángulos y grafica un ejemplo. ¿Ok? Y grafica un ejemplo. ¿Ya? Pregunta número 9. ¿Ya? Pregunta número 9. ¿Cuáles son las líneas notables? ¿Cuáles son las líneas notables de un triángulo? ¿Cuáles son las líneas notables de un triángulo? ¿Ok? Pregunta número 9. Las líneas notables de un triángulo. ¿Qué es una bisectriz? Pregunta número 10. ¿Qué es una bisectriz? ¿Qué es una bisectriz? Pregunta número 10. ¿Ok? Entonces, tenemos aquí 10 preguntas y vamos a participar. Vamos a participar. Voy a hacer la pregunta. Estamos en la página 190 de nuestro libro. 190 y 194. 190 y 194. ¿Ok? Página 190 y 194. Voy a darles unos 5 minutitos para que copien las 10 preguntas. Ya terminé de copiar. Ya, el estudiante que terminó de copiar puede empezar a responder. Por lo general, las respuestas son sumamente cortas, ¿ok? Lo que más se van a demorar es en hacer los ejemplos, pero los que ya terminaron pueden empezar a responder
con su texto en la mano. Igual vamos a esperar unos minutos para empezar a preguntarle a cada uno la respuesta, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a empezar a responder cada una de las preguntas y voy a empezar de atrás para adelante el día de hoy, conforme están saliendo en mi pantalla. Voy a empezar de atrás para adelante. Tengo a Cristel, que tiene la cámara apagada. Tengo a Adriana Alvarado. ¿Quién es? Adriana Alvarado. No sé quién es. Ah, ya, Zuleika, ya la vi, ya la vi a Zuleika. Hola, Zuleika, feliz año, Zuleika. Bienvenida a la clase. A ver, pero voy a empezar atrás para adelante, así que vamos con Pamela. Pamela. Primera pregunta, Pamela, enciende tu micrófono. ¿Qué son los triángulos? Es el conjunto formado por tres segmentos AB, BC y AC, que unen respectivamente tres puntos A, B, C no coloniales. Esto divide el plano entre subconjuntos, el interior del triángulo, el exterior del triángulo y el mismo triángulo. Perfecto, Pamela. Entonces tenemos, ¿qué son los triángulos? Bueno, la respuesta en sí es el conjunto formado por tres segmentos. El primer segmento AB, el segundo segmento BC y el tercer segmento AC.
que se unen por 3 puntos, A, B y C. Hasta ahí puede ser la respuesta, ¿ok? Hasta ahí. El triángulo es un conjunto formado por 3 segmentos. Primer segmento AB, segundo segmento BC, tercer segmento AC, que se unen respectivamente por 3 puntos, A, B y C. Nada más. Vamos ahora con Cristel. A ver, Cristel, pregunta número 2. ¿Cómo se clasifican los triángulos? Según la longitud de sus lados se clasifica equilátero, isósceles y escaleno. Y según la amplitud de sus ángulos se clasifica acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Muy bien, Cristel, gracias. Según la longitud de sus lados tenemos equilátero, isósceles y escaleno. Punto. Según la amplitud de sus ángulos tenemos acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Punto. ¿Ok? Entonces esa es la respuesta de la pregunta número 2. Según la longitud de sus lados, equilátero, isósceles, escaleno, y según la amplitud de sus ángulos, acutángulo, obtusángulo y rectángulo. Vamos ahora con la pregunta número 3 y vamos con Karen Macías. Karen Macías es la que sigue en mi pantalla. ¿Qué son los triángulos equiláteros? Sus 3 lados son congruentes. ¿Qué quiere decir eso, Karen? En español, en castellano. Dice, sus 3 lados son congruentes. ¿Qué quiere decir eso, Karen? Que son iguales. Que son iguales. Que son iguales, perfecto. Quiere decir que el triángulo equilátero tiene 3 lados iguales, ¿ok? Eso nosotros lo hemos estudiado desde hace tiempo. Nos vienen enseñando. Triángulos equiláteros son los que tienen 3 lados iguales. Entonces ustedes van a escribir ese concepto pequeño y van a dibujar un triángulo que tengan 3 lados iguales. Quiere decir, si un ejemplo hacen de 5 centímetros, tiene que ser 5, 5 y 5 centímetros. Si hacen de 3 centímetros, 3, 3, 3 centímetros. Si hacen de 2 centímetros, 2, 2, 2. ¿Ok? Entonces, el triángulo equilátero son los triángulos que son sus lados congruentes. Quiere decir que tienen sus lados de la misma medida. ¿Ok? Ahora continuamos. Gracias, Karen. Sigue en mi pantalla Zuleika. A ver, Zuleika. Pregunta número 4. ¿Qué son los triángulos isósceles? Tiene un par de lados congruentes. ¿Qué quiere decir eso en español? Quiere decir que solo 2 lados son iguales y tiene uno diferente. Exacto, gracias Zuleika. Entonces, los triángulos isósceles quiere decir que 2 lados son iguales y un lado es diferente, ¿ok? En otras palabras, tiene un par de lados congruentes. Quiere decir que en un triángulo isósceles, el gráfico que ustedes van a realizar será un triángulo que tenga 2 lados de la misma medida. Un ejemplo puede ser 5, 5, 2, 4, 4, 1, 6, 6, 3. Así, tienen que ser 2 lados iguales y un lado diferente, como lo dijo Zuleika. Ahora vamos con Alejandro, con la pregunta número 5. Alejandro, ¿qué son los triángulos escalenos? Sus 3 lados tienen diferente longitud. Exacto, ahí está clarito, o sea, ahí no utilizamos la palabra congruente, pero está sumamente que claro, ¿no? Tienen diferentes medidas. Sus 3 lados tienen diferentes medidas.
Algo que les voy a pedir, estudiantes, es que utilicen una regla, ¿ok? Utilicen una regla, utilicen lápices de colores, hagan un trabajo muy bonito, ¿sí? Entonces, porque estamos trabajando temas que son sumamente didácticos, con dibujos, con materiales como la regla, más adelante quizás el compás. Entonces, el triángulo escaleno, como lo dijo Carlos, tiene 3 lados diferentes. Sus 3 lados son diferentes. Si ustedes me van a hacer un gráfico, entonces pueden graficar un triángulo que tenga 2 centímetros, 3 centímetros, 4 centímetros, cada lado. O un triángulo que tenga 3 centímetros, 5 centímetros, 8 centímetros. Pero sus 3 lados tienen que ser diferentes, ¿ok? Sus 3 lados tienen que ser diferentes. Entonces ya hemos resuelto hasta la pregunta número 5. Ya vamos a la pregunta número 6. Aquí empezamos a trabajar con los triángulos según la amplitud de sus ángulos. Quiere decir que aquí ya los triángulos se están clasificando de acuerdo a los ángulos internos que tenga esta figura. ¿Ok? Entonces le voy a pedir a Kelvin que me responda la pregunta número 6. A ver, Kelvin, ¿qué son los triángulos acutángulos? Sus 3 lados son agudos. A ver, Kelvin, ¿cuándo son ángulos agudos? ¿Cuándo son ángulos agudos? Cuando no tienen la misma medida. No, estamos hablando de ángulos, Kelvin. ¿Cuándo es un ángulo agudo? Porque dice que el acutángulo tiene 3 ángulos agudos. Pero, ¿cómo es eso? ¿Cuándo son ángulos agudos? ¿Te acuerdas o no te acuerdas? A ver, dime. Es cuando mide menos de 90. Exacto, muy bien, Justin. Es cuando el ángulo mide menos de 90 grados. Quiere decir que este triángulo, en el momento que ustedes cojan un graduador y van a medir sus ángulos van a medir menos de 90 grados, ¿ok? Puede que sus ángulos midan 60, midan 70, midan 40. Son ángulos agudos, ángulos que miden menos de 90 grados. Ahora vamos vamos a ver a quién tenemos aquí a lo último. Christopher. Vamos con Christopher Franco. A ver, Christopher. ¿Qué son los triángulos obtusángulos? Tienen un ángulo obtuso. Ya, a ver. ¿Cuándo es un ángulo obtuso, Christopher? Es cuando mide más de 90 grados. Perfecto. El ángulo obtuso es cuando mide más de 90 grados. O sea, tiene un ángulo obtuso. Tiene un ángulo de 180, un ángulo de 190, de 170, de 140, ¿ok? Entonces ahí es un obtusángulo, porque tiene un ángulo obtuso. Ahora vamos con Isabela. A ver, Isabela, ¿cuándo entonces es un triángulo rectángulo? Uno de sus ángulos es recto. ¿Cuánto mide el ángulo recto, Isabel? 1,80. No. Ángulo recto. 90. 90. 90. 90. Ángulo recto. Ya vamos a tener que recordar los ángulos, ¿sí?
hacer ángulos, porque el ángulo recto es el que mide 90 grados. 90, recto, ¿ok? Entonces, el triángulo rectángulo es el triángulo que tiene un ángulo de 90 grados. Un ángulo recto. Tiene un ángulo recto, ¿ok? Entonces, gracias Isabela. Cada uno de los gráficos que ustedes van a realizar, los ejemplos están en su texto, ¿sí? Estamos en la página 190. Ahí están cada uno de los ejemplos para que ustedes los puedan resolver, los puedan realizar. Ok, nos quedan 9 minutos. Vamos a resolver la 9 y la 10. La pregunta 9 y la pregunta 10 están en la página 194. En la página 194. Y le voy a pedir, vamos a ver quién me sale acá, Melanie. A ver, Melanie, página 194 estamos. ¿Cuáles son las líneas notables de un triángulo, Melanie? Son las alturas, las bisectrices, las mediatrices y las medianas. Perfecto. Gracias, Melanie. Entonces, las líneas notables de un triángulo son altura, bisectriz, mediatrices y medianas, ¿ok? Esas son las líneas notables de un triángulo. Altura, bisectrices, mediatrices y medianas. Esas son las líneas notables. Líneas notables. Por lo general, cuando nosotros tenemos un triángulo, podemos trazar líneas. Y cada una de esas líneas tiene un nombre. ¿Ok? Vamos a la pregunta número 10. Y con esta terminamos. Y voy a terminar. Déjenme verles las caritas. A ver, vamos a terminar con Aileen. A ver, Aileen, ¿qué es una bisectriz? Son uno de los tipos de líneas notables de un triángulo. Una bisectriz es la semirrecta que divide un ángulo interior de un triángulo en dos ángulos congruentes. Perfecto. Entonces, la bisectriz es la semirrecta que divide un ángulo interior de un triángulo en dos lados congruentes. Ahí tenemos un ejemplo de bisectriz, ¿sí? Pero esto lo vamos a avanzar más adelante. Ok. Hemos terminado las 10 preguntas del taller del día de hoy. Hemos hecho un taller de los triángulos. Taller de los triángulos. A ver. Entonces, anotamos por favor la tarea. La página 193. La pregunta 3 y la pregunta 4 y nada más, ¿ya? La 3 y la 4 de la página 193. ¿Qué van a hacer ahí? Van a escribir el nombre del triángulo. Ustedes van a observar, tienen ahí 8 triángulos. Van a observar y van a decir, este es un triángulo rectángulo. Este de acá es un triángulo equilátero. Este de acá es un triángulo isósceles. Y le va a escribir el nombre en la parte inferior. ¿Sí? Es lo único que van a hacer. Esta es la actividad de la hora sincrónica. En pocos minutos les estaré enviando la clase del día de hoy. ¿Ok? Esta es la actividad de la hora sincrónica. ¿Ok? Página 193, pregunta 3 y pregunta 4. Voy a tomar asistencia. Voy a registrar la asistencia del día de hoy.
¿Alguna pregunta que tengan? Estoy para escucharlos. ¿Alguien tiene alguna duda? A ver, déjenme anotar la fecha. Ayer me conecté. Pero el día de ayer no registré la asistencia. La voy a registrar en este momento también, ¿ok? Entonces voy a registrar la asistencia del 4 y del 5 de enero. A ver, Karim estuvo, ayer no estuvo, pero estuvo hoy. Zuley. Sí. Ay, no, perdón. Nicole, sí estuviste. Sí, ya. Tranquila, Nicole, tranquila. Zuleika es que no estuvo ayer, pero estuvo hoy. Emily estuvo ayer y estuvo ayer. Y estuvo hoy. Ayer y ayer. Hoy. Doménica también estuvo ayer y ha estado hoy. Cárdenas Lord Valerian, la verdad no sé quién será. Nunca la he visto. Chávez Eric, no lo veo hoy día, Eric. Déjenme buscarlo. Ayer sí los vi a los dos, pero hoy día no están. Hoy día no están. Ya, entonces le pongo la asistencia de ayer. Daza, no lo conozco. Franco, ¿estuviste ayer? No recuerdo. Sí, estuve, profe. ¿Estuviste ya? Jade sí estuvo. Daniel no estuvo. Kelvin, ayer no estuviste, Kelvin. No, ¿Qué pasó? me quedé dormido. Ay, sí. Romina no la he visto. Romina sigue festejando. A ver, Jimena. ¿Hoy día está Jimena? Déjeme buscarla. Jimena no está. No está Jimena. Tiene falta Jimena. Santiago, me gusta tu fondo. Karen, ayer estuviste, confírmame. Sí, ayer sí estuve. Sí, ya mi amor. A ver, Joffre sí estuvo ayer. Hoy día no lo he visto. Déjeme buscarlo. No está. Dylan, no está. Merchan Justin, no está. Ni ayer ni hoy. Mieles Melanie, sí. Morales, Yomer, no está. Falta. David, sí. Cristel, sí. No sé quién será. Salazar, Jeremy, sí. Saltos, Isabela. Isabela, ¿estuviste ayer? No, No. ¿Qué pasó, Isabela? celular, profe, tuve que formatearlo. Ah, ya. Te voy a justificar, ¿ok? Aileen sí estuvo, Carlos sí estuvo, Silva sí estuvo. Soriano, no lo conozco, creo que es de otro curso o de otra escuela. Valero estuvo ayer, hoy día no está. Y Pamela sí está. Muy bien, estudiantes. Gracias por la asistencia del día de hoy. Gracias, nos vemos el día jueves. Sí, ¿no? Jueves. Creo que ustedes tienen jueves. Ajá, el jueves tienen conmigo. Chao. Cuídense mucho, hagan la tarea. Hice una pregunta, ¿el viernes revisan deberes? El viernes reviso vía online. El viernes reviso por medio de un video. El viernes reviso tarea por medio de un video o fotos. Viernes hay revisión de tarea por este medio. De manera presencial se les va a avisar más adelante, ¿sí? Porque ahorita estamos tomando algunas medidas de prevención, ¿sí? Entonces nos vemos, chao, cuídense. Chao, Miss. Miss. Chao, Miss. Feliz año a todos. Nos vemos. Feliz.